disminución de 20% aproximadamente en los casos de abuso contra minorías sexuales, motivado incluso después de la muerte de Daniel Zamudio y la llamada probablemente Ley Zamudio. Bueno, este es uno de los antecedentes que entrega el informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual en nuestro país. Esto es desarrollado por movimientos de integración y relación homosexual móvil y ha sido presentado este jueves. Este informe además revela que pese a la caída, las agresiones, por ejemplo, físicas o verbales, sin embargo, las denuncias y casos más graves, como el acoso escolar, el abuso policial y familiar, sin embargo, han aumentado en forma significativa, lo cual es un cierto contraste. En todo caso, las minorías sexuales han perdido el miedo a acusar a sus agresores y a ocultar su identidad, lo cual está permitiendo por lo menos que estos casos, muchos, no queden en la impunidad. Y ahora conversamos de inmediato con don Rolando Jiménez, que aquí además trae el informe, imagino que lo trae como regalo para que lo podamos revisar en detalle, así que se lo vamos a aprovechar de pedir, que salió ahora en este día y tiene varias novedades, pero yo quiero, antes de entrar a propósito de discriminación, porque ustedes han podido constatar que han disminuido un 20%, no sé si los casos o las denuncias de abuso. Las denuncias de discriminación. Correcto, eso les hace suponer que puede haber disminuido los casos de golpiza. Lo que pasa es que la disminución se explica básicamente porque hubo una retirada, por así decirlo, de algunos sectores que históricamente habían tenido un discurso y una práctica homofóbica permanente y sistemática. Y eso se da en el contexto de que con el asesinato de Daniel Zamudio, la discusión pública y la conmoción que provocó era muy impopular, era políticamente muy incorrecto salir a denostar, a discriminar a la diversidad sexual, y por eso se produce una baja en los casos. Pero usted dice que de ciertos sectores, ¿cuáles? No, las iglesias protestantes y católicas, algunos sectores políticos, como por ejemplo Carlitos Larraín, que el año pasado decía, antepasado, vinculaba homosexualidad, pedofilia, homosexualidad, zoofilia. Entonces, en ese contexto se produce una retirada de la agresividad y la violencia con que algunos, desde distintas instituciones, abordaban la temática de los derechos de las minorías sexuales cada vez que se hablaba de derechos de uniones civiles, de ley antidiscriminatoria, o para qué hablar de matrimonio igualitario. Ahora, dentro de esto mismo, me llamó la atención en las declaraciones de Monseñor Medina, que es arzobispo emérito, además, tercera autoridad del Vaticano en un momento dado, porque uno podría suponer que él lo dijo a título personal. Sin embargo, en la carta que él envía al Senado, habla, en cierto modo, dando a entender que habla por la Iglesia. Sí. ¿Ustedes como móvil han tenido algún contacto con la Iglesia posteriormente, por lo menos con la jerarquía eclesiástica? No, en absoluto. Aquí yo creo que el silencio del Vaticano y el silencio de la Conferencia Episcopal otorga, y le otorga un beneplácito a estas declaraciones. Además, lo que está diciendo Medina lo está diciendo de manera más brutal, pero Esati dijo lo mismo hace un año o menos. El Papa, en diciembre del año pasado, cuando recibe a una parlamentaria ugandesa que pide la pena de muerte, está presentando un proyecto de ley en Uganda para asesinar a los homosexuales por el solo hecho de hacerlo, está validando este discurso de odio, y por lo tanto no tenemos ninguna duda, y es una falacia para quienes quieren defender a la jerarquía católica decir que esto no representa la opinión del Vaticano o de la Conferencia Episcopal, sino dónde está la declaración pública de la Conferencia Episcopal o del Vaticano rechazando la violencia y la siembra de odio que hace este cardenal. Bueno, pasemos, vamos al informe. Los avances primero. Bueno, avances hay mucho y además, si bien es cierto, la gente tiende a resaltar las cuestiones negativas, nosotros creemos que hay cuestiones muy positivas. Bueno, desde luego un 20% menos. 20% menos de casos de discriminación. Además se han reunido con las comandantes. Aprobación de la ley Zamudio. Sí. Discusión del acuerdo de vida en pareja, que esperamos sea ley de la República a finales de este año. Y, por ejemplo, lo que tú señalabas, las Fuerzas Armadas. La ley Zamudio se ha constituido en una herramienta que inhibe la discriminación. Y por eso, entre otras cosas, bajaron los casos. Pero también ha colocado instituciones como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, con que ya terminamos una ronda de reuniones en una lógica distinta. Ellos dicen, hay una ley de la República que establece la no discriminación entre otras causales por orientación sexual y tenemos que cumplirla. De hecho, nos reunimos esta semana con la FACH, un poco tiempo atrás con la Marina y con el Ejército. El comandante jefe del Ejército, por ejemplo, la tiene muy dura. ¿Por qué?
porque el 97% de los miembros del ejército señalaron su rechazo a que hubieran homosexuales en el ejército. Por lo tanto, el trabajo proactivo, la capacitación política, educacional, la doctrina que hay que sentar en las Fuerzas Armadas respecto a estos temas es un trabajo enorme, y el general Fuentealba mandató a un general de su staff para que ahora a partir de marzo recorra todas las unidades policiales diciéndole: señores, aquí el tema de... La unidad militar, perdón, para que aquí ya no se puede y no se tolerará la discriminación por orientación sexual. Acabamos de concordar con el comandante en jefe subrogante de la FACH un proceso de apoyo. Nosotros le entregamos material educativo, estamos dispuestos a colaborar en ese proceso de educación de las Fuerzas Armadas. Incluso es relevante señalar que aquí las Fuerzas Armadas han tenido una mayor disposición de diálogo, de hacer el cambio cultural, de ser proactivo, que muchos que hacen gárgaras con la democracia, el progresismo o la participación social y política. En el caso de la Armada, me llama la atención, no tenía antecedentes. Nos reunimos con el comandante, con el jefe personal, el almirante González, si no me equivoco. Fue una reunión de 1 hora y media, donde concordamos que ellos entendían que había un proceso cultural que hacer, que hay una cultura que es complicada, y lo conversábamos también con la FACH antes de ayer. Cuando se incorporan mujeres, la resistencia que hubo de la tropa, de los oficiales varones respecto a la incorporación de mujeres a la FACH fue un proceso de mediano y largo plazo. Nosotros entendemos esos procesos culturales son de esa naturaleza. Uno quisiera acelerar las cosas, sin embargo, las cosas son lo que son, y lo que sí no vamos a permitir es que aquí haya desidia y no se haga la pega proactiva que hay que hacer. Porque además la ley establece en su inciso número 2 que todos los estamentos del Estado, todos los servicios públicos, tienen que generar políticas de no discriminación. Bueno, y hemos ido ministerio por ministerio, servicio por servicio, municipio por municipio, generando las condiciones y las propuestas para que se avance en esta lógica. Así que somos optimistas. Aquí hay un trabajo enorme que hacer todavía. Hace falta una institucionalidad. Y esa es la segunda pelea que viene, y se lo vamos a plantear a los candidatos presidenciales. ¿Cómo se comprometen a construir una institucionalidad que haga seguimiento, que haga políticas públicas, que monitoree, que además preste asesoría legal? Porque hoy día lo estamos haciendo nosotros. Estábamos lanzando este informe hoy día al mediodía en el Parque San Borja, y me llaman de un medio de comunicación de Antofagasta, donde se había apuñalado a una persona que llevaba 100 meses siendo acosada por un vecino, tenía medidas de protección. Se acabaron las medidas de protección a fin de esta semana, y ayer lo apuñaló, y hoy día está esa persona grave, y por lo tanto aquí se requiere necesariamente más voluntad, más políticas públicas, más vigilancia, más educación, que es fundamental en este tema. Muchas gracias, don Rolando.